Bienvenidos a este simposio sobre educación continua, y el tema de hoy que vamos a ver es la educación continua, que es una nueva frontera del desarrollo para la Escuela de Salud Pública de México, pero también para todas las instituciones que se dedican a la educación de la salud pública. Y hoy es una mesa de mucho prestigio también, como las otras, y para mí es un gran honor recibir en esta institución a dos personas que han sido muy reconocidas en el campo de la salud pública. Y me refiero primero al doctor Alberto Lifshitz, que es coordinador del Consejo para la Certificación de la Educación Médica Continua. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y bienvenido a este simposio. Y también se encuentra aquí de manera presencial el doctor Juan Francisco Millán Soberanes, que él viene del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica. Muchísimas gracias, doctor. También qué honor que nos encuentre aquí. Y está en línea la doctora Laura Magaña Valladares, que es muy querida en esta institución, y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Ella es presidenta del Consejo Ejecutivo de las Escuelas y Programas de Salud Pública. Doctora Magaña, muchísimas gracias por acompañarnos, y es un honor para nosotros que se encuentre también en esta mesa a distancia. Si nos escucha. Y también está ya en línea la doctora Yenori Rojas Hernández, que ella es presidente del Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica. Muchísimas gracias también, doctora, por acompañarnos, y ya en un momento les daré la palabra para que inicien su presentación. Y quiero empezar, bueno, y también se encuentra en la mesa la maestra Janet Real, que nos ha acompañado a lo largo de estos 3 simposios. Janet, muchísimas gracias por acompañarnos también, y también por toda esta participación y organización en estos simposios. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Y bueno, vamos a empezar este simposio con la participación del doctor Alberto Lifshitz, donde él nos va a platicar acerca de cuáles han sido las experiencias en regulación de la educación médica continua en México, pero también la normatividad necesaria que se requiere para lograr este objetivo. Y finalmente, así cómo se juega, o cuál es el juego de los consejos y colegios académicos o de los especialistas en este campo. Doctor, muchísimas gracias, y adelante, por favor, con su presentación. Nada, felicidades por el centenario y muchas gracias por la honrosa invitación a formar parte de los eventos que lo conmemoran. Voy a tratar de contestar estas preguntas. A lo mejor voy a dar un poquito de vuelta, pero sí las voy a contestar. Y me voy a referir a lo que yo sé, porque no hay mucha documentación formal sobre los que han sido los intentos por regular la educación médica continua en México. Si me pasan la siguiente, por favor. Bueno, como ustedes ven, esto no es ninguna novedad, pero el ciclo educativo más largo de todos los que cursamos los médicos, yo me estoy refiriendo aquí a educación médica continua, el ciclo educativo más largo, más complejo, más necesario, que es la educación continua, es el que está fuera de regulación. Y siempre ha estado fuera de regulación. Quiere decir que hoy en día cualquiera hace un curso de educación continua a la manera que se le ocurra, invita, patrocina a quien quiera, otorga becas a quien se le ocurra, da los puntos curriculares que le parezcan. En fin, está fuera de regulación. La que sigue, por favor. De cualquier modo que se llame, hay muchas actividades que tienen que ver con este concepto. Algunas la identifican muy bien y algunos lo disfrazan. La que sigue, por favor.
Y si uno analiza cuáles son las consecuencias, para mí desarrollo profesional continuo no es un sinónimo de educación médica continua. Para mí es una consecuencia de la educación médica continua. A través de la educación médica continua se da la posibilidad de un desarrollo profesional continuo, pero los propósitos son el mantenimiento y el perfeccionamiento de la competencia. Para algunos, el propósito es lograr que se cambie la conducta prescriptiva. Y esto lo digo por la industria farmacéutica o algunos eh, ejemplos de la industria farmacéutica que seguramente va a tocar el doctor Millán. Cambios en el desempeño, que podría ser un propósito muy conveniente. Y desde luego incremento curricular, certificaciones, etcétera, que son incentivos que se han ido pervirtiendo. También debo decir que hay muchos eventos de educación médica continua que no tienen ninguna consecuencia y por eso lo puse en el último lugar. No sirven para nada. ¿La que sigue? Pero ¿cuáles son los propósitos? Desde luego resolver deficiencias formativas. No debiera ser esa su necesidad, no debiera haber esa necesidad. Actualizar las competencias porque se van modificando las necesidades, cuando se va incorporando nueva tecnología, cuando aparecen cambios epidemiológicos a los cuales hay que adaptarse. Ya decía yo de la modificación de las conductas prescriptivas. Idealmente es responder a necesidades identificadas, que en algún recinto se identifiquen las necesidades y se planteen las actividades de educación continua en respuesta a esa necesidad. Ya decía de los puntos curriculares, pero algo que es innegable es que la educación continua es un negocio redituable para ciertas personas. De hecho, hay compañías que viven de eso, de hacer actividades de educación continua, de explotar la educación médica continua. No estoy en contra de que la educación médica continua cueste, ¿no? Desde luego, o se cobre, pero digamos la posibilidad de que se cumpla un propósito educativo no necesariamente está peleada con la posibilidad de un negocio. La que sigue, por favor. ¿Y cómo suele ser la educación médica continua? Primero por oferta. Yo sé mucho de esto, yo tengo esta experiencia y te ofrezco este programa de educación continua. No importa que tú no lo necesites, tú aprovéchalo. Sin identificar necesidades educativas o sin responder a ellas, necesitada de incentivos, les dan por lo menos plumitas, puntos, su bolsa de muestras, etcétera. Escolarizada la educación continua, no necesariamente es escolarizada. El financiamiento suele ser por entidades no académicas. Las entidades académicas no suelen financiar actividades de educación continua, por lo menos no suficientes, y se dice que gratuita, por lo menos estamos acostumbrados los médicos a no pagar por la educación médica continua, que por supuesto alguien lo paga, no es gratuita. La que sigue. También suele ser esporádica. Hoy un curso de esto, mañana o dentro de un mes otro evento de algo diferente. Ni siquiera se valoran muchas de ellas el aprendizaje, que sería el propósito esencial del acto educativo. Suele ser pasiva, la gente va a escuchar, no a participar. Los criterios de productividad no suelen ser académicos, casi siempre preguntan cuánta gente asistió, quién vino a dar pláticas, no tanto
aprendizaje u otro tipo de productos académicos. Muchas no son evaluadas y en muchas el patrocinador mete su cuchara. Él decide qué es lo que hay que enseñar y quién lo debe enseñar. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo regular todo esto que yo hice énfasis en los inconvenientes o los puntos negativos de la educación médica continua? Por supuesto que los puntos positivos son mucho mayores, pero ¿cómo regular esto? Teóricamente, la autoridad sanitaria, refiriéndome a educación médica continua, la autoridad sanitaria podría tener alguna responsabilidad en esto, pero por lo menos para esto creo que está rebasada y no ha desarrollado un proyecto que permita este tipo de regulación. La autoridad educativa tampoco ha estado presente. Los consejos de certificación, que allí ya empiezo a contestar algunas de las preguntas. Los consejos de certificación están organizados en un organismo dependiente de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, que trata de regular la función de los consejos. Y ellos sí a veces ponen requisitos para dar puntos curriculares para la recertificación a ciertas actividades de educación continua y no darlas a otras actividades de educación continua. Las instituciones educativas sí participan en la regulación, pero de lo que ellos patrocinan. Fuera de eso, no se meten mucho. La autorregulación, que cada quien regule la calidad, los contenidos, los asistentes, etcétera. Y la propuesta de que sean organismos de la sociedad civil quienes participen en esta regulación. Y ahí es donde he tenido yo oportunidad de meterme. Hace algunos años, en un congreso de ANFEM, de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, se planteó la necesidad de hacer esta regulación. Estaban ahí muchos proveedores de educación continua y entre ellos estaban inconformes, como si yo hago las cosas bien, tiene el mismo valor que el que las hace mal. Conviene que haya un organismo regulador. Y no encontraron la respuesta en la autoridad sanitaria, en la autoridad educativa, etcétera. En ese entonces yo era presidente de la Academia de Educación Médica, la que es presidenta ahorita, Janet Real. En ese entonces yo era presidente, entonces dijeron, ¿y por qué no la academia planea un organismo certificador de la educación continua? Entonces nos pusimos a pensar cómo certificar ahí literalmente millones de actividades de educación continua, cómo podemos supervisarlas, certificarlas. Pues prácticamente es imposible. Yo creo que por eso no le han entrado la autoridad sanitaria o la autoridad educativa. Y entonces nos reunimos un grupo de gente interesada y se planeó un organismo dependiente de la Academia de Educación Médica que le ha costado mucho trabajo evolucionar. Ahorita está en una etapa en que está buscando, si no su independencia, sí su autonomía, porque está muy vinculado a la Academia de Educación Médica. Entonces, tratando de que sea un organismo autónomo, está ahorita en el notario, detenido un poco los papeles
para irlo autonomizando. La que sigue, por favor. Por otro lado, la Academia Nacional de Medicina, digamos que en respuesta a lo que va a hablar el doctor Millán de Cetifarma, en respuesta a Cetifarma creó también este comité que se llama CETREMI, Comité de Ética y Transparencia de los Médicos en relación con la industria farmacéutica, y aunque no tiene capacidad ejecutiva, ha propuesto algunas ideas. La que sigue, por favor, las paso rápido y las publica en la Gaceta Médica de México. La que sigue, ambas las vamos a ver rápido. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Bueno, decía que una parte de esta regulación seguramente la va a tocar el doctor Millán, que es la que tiene que ver con la industria farmacéutica, pero buena parte del financiamiento de la educación médica continua en México está en manos de la industria farmacéutica. La que sigue. A este le llamamos nosotros COSEMEC, Consejo para la Certificación de la Educación Médica Continua. Y desde el principio reconocimos que no íbamos a poder supervisar los eventos, que no íbamos a poder evaluarlos, y llegamos a la conclusión de que lo que podríamos hacer es certificar proveedores, de tal manera que los proveedores certificados tuviesen el aval de los consejos para la recertificación, el reconocimiento público. Entonces, pensamos que podríamos certificar proveedores un poco como hacen los consejos de certificación de especialistas. Pero sí podríamos acreditar ciertas actividades, tratar de unificar créditos entre todos, porque algunos le dan un punto, otros 2 créditos, otros 5 a una actividad similar. Y también unificar términos, porque en algunos lados le llaman mesa redonda a lo que no es mesa redonda y taller a lo que no es taller, en fin. La que sigue. Entonces, ¿cómo certificar proveedores? Ya se desarrolló un instrumento para evaluar proveedores, no actividades, porque ya señalé que materialmente no sería posible. Entonces ya se desarrolló un instrumento y se pretende crear un catálogo de proveedores certificados y aleatoriamente sí hacer supervisiones de estos proveedores certificados para ver si están cumpliendo con lo que se comprometieron. La que sigue, por favor. Estos proveedores pueden ser empresas comerciales de educación continua, que son legítimas, proveedores individuales, alguien que dice voy a hacer actividades yo de educación continua, y varios organismos no gubernamentales, que hay muchos por ahí. Y podría eventualmente o a futuro, si las entidades académicas lo solicitan, también certificarlos. Por ejemplo, asociaciones médicas, instituciones educativas o instituciones de salud, si ellos lo solicitan. La idea es que a la larga, pues esta sea una certificación valiosa. La que sigue. Si los proveedores solicitan que se acredite una actividad de educación continua, pues también se puede acudir a acreditarlo. No acreditar a todas las que se están haciendo, pero si lo solicitan estos proveedores certificados, se puede decir tal actividad está acreditada por el COSEMEC. La que sigue. También se pensó, esto no se ha avanzado, pero
crear modelos de actividades de educación médica continua, que eso creo que sería útil para todos los proveedores, certificados o no certificados. La que sigue. Decía yo que ya tenemos instrumentos, ya se aplicaron en algunos modelos, ya hay un puntaje estandarizado propuesto, es decir, todos le vamos a dar tantos puntos a una mesa redonda y tantos puntos a una actividad a distancia, yo qué sé, ya hay una propuesta, no, por supuesto que no hay un acuerdo, y también ya se hizo una propuesta de nomenclatura estandarizada, la que sigue. Incluso se publicó este glosario, la que sigue. Entonces, los servicios que se supone proporcionará es certificación de proveedores, difusión del catálogo, supervisión de los proveedores certificados, acreditar cursos o actividades a solicitud de los proveedores, desarrollar los modelos de actividades de educación médica continua. ¿La que sigue? Y eso, bueno, eso ya lo habíamos visto, la que sigue, ya lo habíamos visto. Creo que ya es la última. Bueno, eso es lo que vamos. Estamos un poco atorados, un poco por la pandemia, que es el pretexto ideal para todo lo que no avanza, pero estamos un poco atorados, y por pues, dificultades intrínsecas que tiene el propio grupo que se ha formado. Así que espero que esto dé una idea y pueda contestar algunas de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por esta intervención y por esta excelente propuesta sobre cómo hacer este modelo de certificación, educación continua médica. Y esta parte de certificar a los proveedores creo que es necesario ya. Y lo comentábamos en las mesas pasadas de que hay diversas instituciones, unas no avaladas precisamente por un organismo formal, que venden, como usted decía, la educación continua, que no es malo, pero no cuentan con los criterios de calidad necesarios que necesita todo un profesional de la salud. Entonces, creo que este modelo que se propone desde este consejo, el certificar a los proveedores, el acreditarlos y el desarrollar esta parte de las actividades necesarias para toda educación continua debe de ser necesario y básico implementarlo en todas las instituciones que tenemos estos programas. Entonces, será una tarea que realizar. Como ha dicho, bueno, ha quedado pendiente, pero es necesario darle continuidad y desde la escuela estaremos muy gustosos de participar en esto si así lo cree necesario. Bueno, pues muchas gracias y daremos paso ahora a la intervención de la doctora Laura Magaña, que nos platique su perspectiva desde la Asociación de Escuelas y Programas de Salud Pública y justamente estas experiencias que tiene en términos de educación continua para certificar y avalar los cursos de salud pública, pero en un entorno internacional. Y en este mismo sentido, ¿cuál considera la mejor vía para que desde la escuela y otras instituciones podamos congregar y vigilar estas ofertas de educación continua en materia de salud pública? Doctora, muchísimas gracias por estar aquí participando con nosotros y adelante con su presentación. Gracias, Denetsen. Primeramente, muchísimas gracias. Perdón. Sí, sí, le ¿Sí escuchamos. ¿Están escuchando? Ah, perdón. Ok, gracias. ¿Y sí ven mi presentación? ¿Ven la presentación? Pues muy bien. Ah, perfecto, gracias. Primeramente, muchísimas gracias. Como siempre, es un gran honor, privilegio. Me encanta estar con ustedes siempre. Gracias por la invitación y en este increíble foro con maestros queridísimos. Doctor Lifshitz, es un gran gusto estar con usted, aprender siempre de usted. Muchas gracias, doctora Rojas, que está virtualmente igual que yo, y el doctor Millán, y por supuesto con gente queridísima de la Escuela de Salud Pública de México, como lo es Denetsen, Janet y todos los
compañeros que seguramente están conectados o están presencialmente en el auditorio. Gracias, de verdad. Y gracias por sus preguntas. Yo lo que quise hacer con mi presentación es un poco ir hablando primeramente del momento histórico que estamos viviendo y la importancia de este tema para la Escuela de Salud Pública de México, que de verdad ustedes, como siempre, visionarios, este es un tema importantísimo. Siempre lo ha sido, pero ahora como que da una gran relevancia después de la pandemia y en un futuro. Entonces yo quisiera comenzar un poco reforzando las ideas, algunos puntos los tocó el doctor Lifshitz en su presentación, del por qué estamos haciendo eso y por qué la Escuela de Salud Pública verdaderamente debe tomar esto a la vanguardia y debe de continuar con una estrategia en la educación continua. Entonces, si me permiten, voy a empezar un poco del por qué estamos haciendo esto y después vamos un poco a dar algunas ideas de lo que estamos haciendo nosotros y lo que ojalá la Escuela de Salud Pública siga haciendo. Primeramente quiero empezar por el concepto de que esta es la gran oportunidad de repensar la educación en salud pública y tenemos que ver al estudiante como un estudiante inscrito de por vida. Es decir, ya irnos desde un evento único, nosotros pensamos que el alumno venía a nuestras instituciones, a nuestras escuelas, se graduaba de sus maestrías, su doctorado y bueno, bye, ¿no? Eso ya pasó a la historia. Ahorita nuestros estudiantes son estudiantes para toda su vida, tenemos que estar con ellos, acompañándolos en un proceso continuo de aprendizaje permanente y continuo durante todo su desarrollo todo su desarrollo profesional, hasta el día que termina esa carrera profesional. ¿Por qué? Quiero tocar 3 puntos importantes de por qué es importante ver la educación ya continua como el proceso continuo y no solamente como un solo evento que termina en un momento específico. La primera cosa es el darnos cuenta de las tremendas competencias que día a día le estamos exigiendo a nuestros profesionales. Este fue un estudio muy, muy reciente, hace 3 meses lo sacó aquí la firma, McKinsey, donde decía, estas son las competencias que estamos en este momento exigiéndole a nuestros profesionales de la salud. Y yo quiero que ustedes se den cuenta de la inmensidad de lo que estamos pidiéndole a nuestros egresados. O sea, no hay manera de que en 1 año, 2 años, el tiempo que estén con nosotros, nuestros egresados terminen, digamos, de desarrollar todas estas competencias, que muchas de estas competencias realmente se desarrollan en la práctica profesional. Por eso la importancia de no un momento, sino un acompañamiento, diría yo, a través de varios años. Y no importa, digamos, qué reporte estemos viendo, si el de McKinsey, el de la UNESCO, el de otros autores, todos los autores en este momento están diciendo lo que nuestros profesionales necesitan en el campo, es un constante desarrollo, constante el construir, el activar redes, alcanzar logros, y todo esto necesita competencias que se tienen forzosamente que ir actualizando durante el proceso de la vida profesional. Otro estudio sobre dominios de las tareas de trabajo de la gente en salud pública, y este estudio hace una diferencia entre, bueno, si tú estás trabajando, nuestros egresados están trabajando en la academia versus si están en el gobierno, si están en la atención médica, y las competencias varían. Y nosotros sabemos que todos nuestros egresados van a estar cambiando muy constantemente de su trabajo. Los estudios y las proyecciones dicen que cada 7 años los nuevos profesionales se cambian de vida laboral y se van de un lado a otro. Y también, por supuesto, las competencias pues están cambiando. Entonces, ¿qué pasa con las competencias que ellos adquirieron cuando estaban estudiando si ahora están en otra área profesional? Un estudio muy, muy reciente después de la pandemia, hablando de cuáles son las competencias que tenemos que enfatizar realmente ahorita a raíz de la pandemia y hacer una distinción entre, bueno, la gente que está en el campo y la gente que está tomando decisiones y cómo enfatizan ciertas competencias. Solamente por poner un ejemplo, en el personal de salud quedó en evidencia que el liderazgo, la colaboración, la abogacía, la ética, las competencias digitales, todo esto es importantísimo en la comunicación. Entonces tenemos que seguir reforzando todas estas competencias a lo largo de toda la vida porque las situaciones cambian. Entonces el primer asunto es porque las competencias están cambiándose continuamente y no podemos pretender que solamente porque pasaron 2 años con nosotros en nuestras escuelas o 3 años o cualquiera que sea nuestro ciclo,
ya los egresados tienen todas las competencias que les permiten vivir toda la vida. El segundo motivo, este estudio está en Estados Unidos, es simplemente porque la mayoría de la gente que está trabajando en salud pública no tienen estudios en salud pública. En Estados Unidos, solamente el 14% de los trabajadores de la salud pública tienen algún estudio en salud pública, que puede ser a nivel licenciatura, que puede ser a nivel maestría, doctorado, pero la gran mayoría de la gente que trabaja en salud pública no tienen preparación en salud pública. Entonces, este es un segundo motivo importantísimo aquí en Estados Unidos de poder avanzar en la educación continua y en la certificación de competencias en salud pública, porque simplemente la gente no tiene esas competencias. Un tercer factor que aquí está siendo de verdad una crisis importantísima es el éxodo. O sea, este estudio fue incluso planteado antes de la pandemia, donde ya se sabía que venía una crisis de los trabajadores en salud pública, porque están dejando sus carreras, están dejando su vida laboral. Parte porque ya se están retirando y ahorita hay realmente digamos, un boom de gente que se está retirando, pero ahorita aumentó hacia el doble el hecho de que después de la pandemia la gente está ya tan agotada, cambió sus principios, sus valores, sus prioridades en la vida. El caso es que estamos enfrentando una verdadera crisis de trabajadores en la salud pública, porque más o menos el 45% digamos, de déficit en los trabajadores de la salud, de los que ya estaban trabajando, no solamente los que faltaban, sino los que ya estaban trabajando, hay una renuncia masiva actualmente y en los próximos años. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Quién va a atender a la población en cuestiones de salud pública? Entonces, creo que con esos tres factores quedó como, digamos, establecido que de verdad tenemos la necesidad de seguir continuando con la educación continua y permanente como casi una de las principales tareas de nuestras escuelas y programas. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos reorganizamos? ¿Cómo nos orientamos en la educación continua y permanente para realmente atender este logro profesional? Y las recomendaciones que nosotros hemos hecho, digamos, en los últimos meses, cuando estamos replanteando la educación continua y profesional, lo que estamos viendo es que lo que se necesita en el campo a nivel continuo es no solamente las competencias técnicas y profesionales que, claro, están cambiando y que necesitamos actualizar a nuestra gente, sino mucho la parte cognitiva y metacognitiva. Todo lo que estamos viendo ahorita de estas competencias transversales, tenemos que seguirlo reforzando en la educación continua y permanente. Toda la parte de liderazgo, de comunicación, la parte digital, todo lo que es transversal es parte de nuestra obligación estar ofreciendo estas oportunidades. Pero también toda la parte social y emocional. Aquí parte de lo que se está viviendo de la crisis del sector salud es por el hecho de que la gente no está preparada para tener realmente este nivel de, digamos, de estrés y este nivel de incertidumbre en la vida. Necesitamos seguir trabajando con la gente en su salud mental, en la parte emocional de las vidas y en el balance de vidas. O sea que hay un digamos, toda nuestra oferta en educación continua tiene que cubrir cuando menos estas áreas para seguir adelante. Por supuesto, como ustedes bien saben, y ustedes lo han hecho perfectamente desde hace muchos años, tenemos que seguir preferenciando modelos flexibles que tienen que ser híbridos, muchos de ellos, por supuesto, en la virtualidad, pero también seguir ofertando espacios presenciales, ¿no? Cuando hablamos de nuestros profesionales en la vida ya profesional, tenemos que pensar que ellos tienen, cuál es el tiempo que ellos tienen para dedicarle a la educación continua. Y entonces tenemos que dar oportunidades, por supuesto, básicamente toda la parte técnica, profesional y cognitiva, muy bien se puede dar en línea. Tenemos que seguir mejorando, perfeccionando nuestros sistemas en línea para que ellos sigan tomando estas capacitaciones, pero también procurar espacios presenciales donde puedan desarrollar todas estas competencias sociales, emocionales y cognitivas. Y aquí hay un gran tema, digamos, de la vida laboral, donde la Escuela de Salud Pública de México tiene que seguir, como siempre lo ha hecho, teniendo estas negociaciones con la vida laboral, con los que realmente emplean a nuestros egresados, para que permitan este desarrollo continuo. Porque no podemos pensar que eso lo tienen que hacer, bueno, pues en su tiempo libre, en sus vacaciones, el domingo. No, eso tiene que ser parte de la vida profesional, es cómo le hacemos para que, digamos, todos los egresados continúen y todos los profesionales continúen su formación. Esta es una obligación también
de los empleadores, dar estas oportunidades. Por supuesto, el gran reto, y es el gran reto de la Escuela de Salud Pública de México como líder que ha sido en este tema, seguir innovando. Tenemos que seguir viendo cuáles son las certificaciones digitales que podemos dar, cuáles son los cursos breves de especialización muy específica, cuáles son las micromaestrías o los diplomados que podemos seguir dando, la formación intensa en temas muy específicos. Toda esta oferta, entre más variada y flexible sea, eso es lo que nos va a exigir nuestro mundo moderno. Y bueno, todo el mundo lo está diciendo. La UNESCO en su visión 2030 habla mucho de que en todos los procesos de educación continua tenemos que pensar también que no nada más localizar o capacitar a nuestros egresados de salud pública en salud pública. Necesitamos realmente empezar a trabajar mucho más de manera transdisciplinaria, de manera multidisciplinaria, de manera interdisciplinaria. Entonces, me encanta este panel porque realmente es multidisciplinario. O sea, aquí no solamente estamos hablando de la salud pública, vamos a estar hablando de los médicos, estamos hablando también de los farmacéuticos y de otros. Tenemos que ver que la salud pública tiene que ver, qué bueno, con otras profesiones de la salud, pero más allá de las profesiones de la salud, cómo estamos capacitando junto con los arquitectos, con los ingenieros, con los abogados, con todos los demás que tienen que ver con las condiciones que permiten que estemos sanos o que estemos enfermos. Yo quiero pensar y quiero ver y felicito de verdad a la Escuela de Salud Pública de México esta nueva visión que ha compartido el doctor Lascano en su nuevo encargo, que lo felicito desde acá. Creo que va a ser una increíble labor junto con todo el equipo, en esta visión donde hay una visión holística, donde tenemos que trabajar la práctica con la investigación, con la educación, y todos juntos en una visión planetaria, porque no solamente estamos hablando de los humanos, sino que estamos haciendo por el planeta. Entonces, yo creo que tiene la escuela la visión como para dar el paso entonces para que no solamente los grados académicos que hacen muy buen trabajo, sino esta visión del educando como un educando permanente para toda la vida. Habiendo dicho todo esto, quiero contestar a la pregunta que me hicieron de que, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros, además de todos estos cursos de educación continua, para la certificación? Y creo que es un camino que México, que América Latina tendría que también continuar. Hace ya muchos años esta asociación se planteó el hecho de, bueno, pero ahora ¿qué hacemos cuando ya la gente está en el trabajo, la educación continuada? ¿Cómo certificamos que tienen las competencias necesarias? Se invirtió mucho tiempo en estos estudios. Finalmente, desde el 2008, tenemos lo que le llamamos la certificación en salud pública, que es el CPH. El CPH se creó, es un examen, hasta el día de hoy, porque es voluntario, a diferencia de algunos de mis colegas de las otras profesiones donde tienen que estar certificados para continuar en salud pública, no es el caso. Entonces, simplemente invitamos a todos los egresados de la salud pública y a gente que está trabajando en salud pública a tomar este examen de certificación de competencias en salud pública. En los últimos años se ha logrado que más de 10,000 personas lo hayan tomado voluntariamente. Digamos, la gran sorpresa es que muchos países lo han adoptado como una estrategia para saber cómo están las competencias de su fuerza de trabajo. Entonces estamos ya presentes en 95 países. Y hay un fenómeno interesante también. Escuelas de salud pública que están con nosotros en la asociación. Nosotros actualmente tenemos a 137 escuelas y programas de salud pública en nuestra asociación. Siempre aprovecho para decir, la Escuela de Salud Pública de México fue la primera internacional que fue miembro de la asociación desde el 2006, así que honrados en tener siempre a México con nosotros, y México siempre ha sido un vanguardia, de verdad, ejemplo para muchas de nuestras escuelas en Estados Unidos y alrededor del mundo. Pero quiero comentar que 13 de nuestras escuelas han decidido tomar también este examen de CPH como una certificación más de egreso. Entonces, además de hacer los exámenes de salida, les piden a los estudiantes tomar este examen, un poco simplemente para validar y para tener esta otra credencial, digamos, dentro de sus programas académicos. Entonces, bueno, simplemente es una idea que ha surgido de las propias escuelas que han querido hacer esto, aunque la idea principal es realmente llegar a la gente que está trabajando en campo. En este examen
para tomar el examen, la gente tiene, como es un examen, digamos, como voluntario e individual, tiene que haber sido estudiante de alguna de las escuelas de salud pública originalmente. Hace como 5 años cambiamos este criterio porque justo nos dimos cuenta que hay mucha gente trabajando en salud pública que no es egresada en nuestras escuelas, pero que al final del día justo lo que necesitamos saber qué competencias tiene para entonces poderle ofrecer otra oferta educativa y que complemente sus competencias. Entonces, también pueden acreditar experiencia laboral en salud pública para poder ser elegibles y poder tomar el examen. El examen es más o menos de alrededor de 200 preguntas, se certifican y por supuesto hay una recertificación también posteriormente. Estas son las escuelas que han adoptado el examen como requisito de salida, simplemente para que los alumnos ya tengan también esta certificación, y son, bueno, 2 letritas, 3 letritas más en su título también. Esta certificación se puede tomar en línea totalmente, pero también hemos abierto 1,400 centros de pruebas, que también es por la computadora, pero uno va al centro para tomar el examen. Los temas del examen son todos estos, y estos están tomados, o sea, que justo estamos en el ciclo ahorita, actualmente se están actualizando, pero cada 3, 4 años salimos a campo para poder hacer el análisis de cuáles son las tareas que están haciendo la gente en salud pública, y recuerden, mucha de esta gente tiene o no tiene estudios en salud pública, por eso son diferentes, digamos, a las competencias que tenemos nosotros y no se confundan con el CEPH, que esa es otra, que es el que acredita nuestros programas académicos de grado, de posgrado, pero estos son un examen, perdón, salimos a campo y vemos qué competencias se están requiriendo en el campo, y esta fue la última distribución, hace 4 años más o menos. Ahorita estamos en campo, justo levantando los datos, para saber cómo se cambiaron, digamos, estas competencias y poder entonces reflejar esas en el examen. Termino diciendo que entonces nosotros, en nuestra experiencia, lo que estamos haciendo es, por un lado, ya se hizo desde hace muchos años, bueno, pero igual que en México, hay una acreditación de organizaciones, que son las del sector salud. Estamos apoyando, por supuesto, toda la parte de los grados académicos, que eso lo hacemos a través de nuestras escuelas, pero esto que les platicé ahorita es la certificación de individuos una vez que están en el campo y que tiene todo que ver con la educación continua. Termino con mi primera o segunda diapositiva, porque quiero que esto se lo lleven muy, muy claro, que estamos en este momento apoyando el enfoque de un aprendizaje continuo y permanente a través de toda la vida profesional, y esto tenemos que tener claro que tenemos que pensar en los alumnos como alumnos para toda la vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestras instituciones educativas para enfrentar esto? Porque entonces ya no es pensar en alumnos de 2 años, de 3 años o de 5 años, es pensar en un alumno que va a estar con nosotros 20 años. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué cambios tiene que haber en las estructuras institucionales, pero también en los empleadores, para permitir la constante actualización, para regular el tema de la regulación que estábamos platicando? Importantísimo, hay demasiada oferta en el mercado, ¿cómo lo regulamos? Pero creo yo que la Escuela de Salud Pública de México está posicionada para ser líder en este cambio de paradigma a un estudiante de por vida. ¿Qué hacemos para regular esto? Si conviene en México hacer la certificación, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con los demás para poder ofrecer y normalizar, digamos, tener algunos estándares de calidad normativos para la impartición de los cursos, de las credenciales de salud pública? Pero me parece que el Instituto de Salud Pública de México, la escuela en particular, está totalmente posicionada para este liderazgo, y no solamente nacional, sino global. Así que yo felicito por este tema al equipo. Déjenme parar acá mi presentación, y encantada de poder tener tiempo para conversar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Magaña. Muy clara su presentación y con grandes iniciativas que están haciendo desde esta asociación internacional. Y esta parte de la certificación en salud pública definitivamente es algo que nosotros desde la escuela debemos retomar. Es un tema muy relevante y que creo que para la escuela debe de ser nuestra próxima iniciativa y estrategia que debemos implementar. Y aunado y con la asesoría que seguramente podremos tener con usted
va a ser una certificación que va a beneficiar a un buen número de estudiantes que están en el posgrado ya. Y me encantó esta idea de estudiantes de por vida en salud pública, porque efectivamente eso se vuelven y cuando salen de aquí, pues es necesario que de por vida estén capacitándose y que ayer hablábamos también de un término que es permanente. La educación debe ser permanente y no nada más continua, sino también permanente y de por vida ahora con esto que usted menciona. Pues muchísimas gracias, doctora, por su participación y vamos a dar paso ahora a la doctora Yenori Rojas Hernández, que ella es presidenta del Colegio de Profesores Profesionales en Informática y Computación en Costa Rica. Doctora, muy buenas tardes. Gracias también por acompañarnos. Y doctora, pues básicamente es preguntarle estos criterios de certificación con una visión también de programación, ambientes de aprendizaje y ludificación en este campo, que sabemos que usted y su equipo son expertos. Y en este sentido, ¿qué nos puede recomendar para esta parte de la interacción, la parte educativa, pero también informática, de tecnologías de la información, que ya lo mencionaba la doctora Magaña también, que es muy importante que innovemos e implantemos nuevas tecnologías y no las dejemos de vista? Entonces, desde su punto de vista y experiencia, ¿qué nos puede aportar a este tema? Bueno, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes, un honor con este panel de expertos y les agradezco la invitación. Y amplié un poquito más allá la pregunta y respecto al panel, el trabajo transdisciplinar que mencionaba la doctora en la exposición anterior, yo creo que es muy, muy importante que se hayan tomado este espacio y que además toquen este tema específico. Bueno, pero para empezar, les quiero contar quién soy yo. Me cuentan si va avanzando la presentación. Sí, la vemos muy bien. Muchas gracias. Bueno, soy presidente del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, rectora de la Universidad Invenio, es la única universidad dual en ingenierías en Latinoamérica, y también soy miembro de la Junta Directiva de la IEEE Sección Costa Rica y presidente de la Comisión Permanente de la Mujer de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. La mayoría de estos trabajos son trabajos profesionales de voluntariado, pero creo que es parte importante de nosotros como profesionales poder apoyar el desarrollo del mundo. Bueno, pero ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué es precisamente esto que estamos viviendo? Estamos viviendo un momento en que es una crisis cuando ya nos estamos quedando sin batería y aunado a esto, ahora resulta que antes de saludar, preguntamos cuando llegamos a un lugar, ¿cuál es la clave de la red inalámbrica? Estamos viviendo un momento donde todos queremos estar conectados, donde todos queremos saber qué está pasando, pero además queremos que sepan qué es lo que estamos haciendo. Y esto no solo en la parte de compartir y en la parte social, sino que ya la tecnología ha transformado el mercado del trabajo. Y en el 2020, el World Economic Forum sacó un reporte de las carreras con mayor demanda para el 2030. Y como pueden ver, son carreras que aún no existen. Y sabemos que muchas de las carreras que están en este momento van a dejar de existir y van a venir nuevas carreras. Entonces ahí empieza nuestro reto. Ahí empieza el reto de la formación continua, de la formación para la vida. ¿Okay? Por ejemplo, carreras como facilitador de teletrabajo. Claro, ahora la mayoría de personas están haciendo teletrabajo, entonces necesitamos una forma o alguien que controle, que además no solo controle, sino facilite ese ambiente para los colaboradores. Un consejero de compromiso con el estado físico. Tenemos una serie de aparatos que podemos usar, desde el teléfono móvil, el reloj, algún pendiente, que le puede decir a una persona de la salud, mire, este corazón está latiendo muy fuerte. Mire, está consumiendo más calorías de la cuenta. Y así, una serie de carreras que no existen en este momento. Y me imagino que ustedes me podrían decir desde el área de salud que yo me imagino una impresor de órganos en 3D, por ejemplo. Y otras que estoy segura ustedes me pueden mencionar,
que visualizan que son carreras que no existen, pero con el avance de la tecnología ya van a existir. Entonces, ¿qué debemos pensar aquí? Que estamos enfrentándonos a crear programas de formación para carreras que no existen, que además van a ser evaluadas por los entes acreditadores o por el ente acreditador. Y vuelvo y repito, carreras que aún no existen, pero que necesitan mano de obra. ¿Okay? En el área de la salud, lo que les decía, tenemos grandes oportunidades, como nos lo hizo ver Harari en las 21 lecciones del siglo XXI. Nunca hemos tenido mayor oportunidad para formar una gran comunidad y aumentar nuestras grandes posibilidades y resolver desafíos globales. O sea, ahora estamos totalmente conectados. Bueno, si queremos utilizarlo para crear conocimiento. Pero resulta que a veces nos confundimos y creemos que es solo digitalizar, que eso es la transformación que trae la tecnología. Y que entre más computadoras tenga yo y entre más nuevos programas tengo yo, lo vamos a lograr. Eso no es así. O sea, comprando tecnología no nos resuelve el problema y no llevamos a cabo esa transformación que requerimos. ¿Qué? ¿Qué tenemos también? Tenemos nuevas generaciones de trabajo de la salud, pacientes y tomadores de decisiones que podemos decir están más preparados tecnológicamente. Entonces esto nos permite imaginarnos y crear unos nuevos ecosistemas, pero además muy importante, como lo decía la doctora anteriormente, equipos multidisciplinarios. No podemos ya pensar solamente en que yo trabajo solito, yo resuelvo solito. Ahora vivimos en un mundo interconectado y todos proponiendo. ¿Qué más tenemos? Ahora tenemos más datos disponibles. ¿Eso qué nos permite? Utilizar la tecnología Big Data. Y además, ¿a qué nos da acceso? A que tengamos medicina de precisión. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder decir, ya tengo más información, yo puedo deducir más de esto. Entonces voy a tener mayor nivel de información para solucionar y dar tratamientos más personalizados. Pero no solo esto, no solo del lado de la medicina, sino también vamos a tener a pacientes que quieren ver su información de primera mano, ya no esperarse a ver un expediente en el hospital, sino poder revisarlo desde su dispositivo móvil y conocer cómo está su estado. Pero además esto hay más impactos. Podemos tener acceso a descentralización de servicios. ¿Qué? Por medio de tecnologías móviles, cuando nos atienden vía móvil, utilizando la telemedicina. Algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a resolver problemas, y lo vimos con COVID. Lo que les decía, la impresión 3D, que yo creo que es un gran avance. Y los biosensores. Pero esto no lo pueden hacer solo ni los de informática, ni solo los de salud. Estamos ante la necesidad de formarnos en áreas complementarias. ¿Qué más tenemos? Ay, perdonen. ¿Okay? Con las herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático que tenemos, vamos a darle más espacio a estos médicos que renunciaron, que nos decía la doctora anterior, porque están sumamente cansados, con apoyo de la tecnología, con diagnósticos un poco más certeros que ellos con su expertise pueden ayudar a complementar. Y entonces podemos reducir riesgos asociados al cansancio físico y mental y podemos ayudarlos a que se dediquen a profundizar en áreas específicas del conocimiento. Pero ante todas estas cosas de la tecnología y todas las oportunidades que tenemos, siempre hay algunos prejuicios, ¿verdad? O retos ahí y para que las cosas no se den. Entonces, posiblemente, y lo leí por ahí y por eso lo apunté y me pareció súper interesante, que algunas profesionales de la salud dicen que cómo van a trabajar con esos jugueticos diseñados por gente que jamás ha estado en una sala de emergencias con pacientes reales. Precisamente, las soluciones no pueden darse de manera independiente. Las soluciones se dan en equipo.
La formación se da transdisciplinarmente, no aislada. ¿Ok? A veces vamos a o van a tener las personas que vayan a utilizar nuevos sistemas la sensación de que ¿por qué tengo que completar tanto papel, tantos documentos? Esto no es para mí. Y lo mismo, esto dejemos a los informáticos o a los técnicos, pero no a las personas del área de salud. Vuelvo y repito, es un trabajo en conjunto. La visión de dos mundos unidas que puede traer grandes cambios y grandes mejoras. Y hay algo que nos afecta a todos en todas las áreas, cuando pensamos en la transformación digital, cuando pensamos en los avances, y es el miedo a ser reemplazados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está produciendo conocimiento en una escala muy superior propia a la que nosotros podamos asimilar. Es algo tan fuerte y tan rápido que nos afectamos. Ok, pero ¿qué tenemos que aceptar? ¿Cómo podemos avanzar? Tenemos que aceptar que no sabemos todo, ¿verdad? Y tener una mentalidad abierta. Pero hay algo que es importante para este foro, que tenemos que tener flexibilidad, que ya lo mencionaron también, y capacidad de adaptación a nuevos contextos. Y estos nuevos contextos no son solo en los profesionales, también en las universidades, en los centros de formación, en los entes reguladores y acreditadores. ¿Qué pasa si tardamos 2 años en aceptar una carrera? Ese conocimiento, cuando la persona salga egresada, ya va a estar obsoleto. ¿Cómo podemos mejorar esos procesos? Además, vuelvo y repito, procesos de carreras ya que no existen aún. O sea, ¿cómo valido esas carreras que no existen aún? ¿Cómo genero ese equipo transdisciplinario y fuerte que esté generando el profesional que ocupamos en 3 años y no el que está allá? ¿Ok? Más que nunca es necesario ese trabajo transdisciplinar. Y respecto a la programación, no debemos dejarla en este momento del estado profesional. Tenemos que empezar, eso es una tarea de antes. Desde el jardín de niños tenemos que empezar a trabajar con la formación en programación. ¿Y cómo se está haciendo en este momento? Precisamente a través de programas con, no sé si los han visto, con Legos, con juegos diferentes. Esa es la manera más atractiva para los niños que hacen a un carro caminar varias veces y entonces eso es un ciclo. Eso es un ciclo que en programación haríamos y completaríamos para hacer una transacción o una condición. Si la luz está en rojo, deténgase. Entonces, jugando es la mejor manera y de las mejores maneras en que incentivamos al cerebro a aprender. De hecho, hay herramientas ya estilo, perdón, no es un anuncio comercial, pero estilo Duolingo, pero para programación. Voy creciendo, voy aprendiendo, voy contestando preguntas y voy aprendiendo a programar. Pero vuelvo y repito, esta tarea de aprender programación, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aprender programación? Porque tenemos que decirle a las máquinas que hagan. No, las máquinas, no ser solo usuarios y desde todas las áreas. Pero eso lo tenemos que empezar a incorporar desde la niñez. Bueno, ¿qué más retos tenemos? Una de las cosas muy importantes, mantener la calidad en la formación. Pero, ¿qué está pasando en este momento con la globalización? Ya no estamos compitiendo solo con las universidades de México. Ya no estamos compitiendo solo con las universidades de Costa Rica, con los centros de formación. Ahora resulta que podemos acceder a universidades de otras partes del mundo con alto renombre, a precios accesibles. Estamos en medio de una competencia global, lo cual nos hace estar repensando nuestros programas y asegurándonos que estamos dando lo que es necesario y que no nos estamos quedando atrás. La alfabetización digital, que ya también fue mencionada, es necesaria, pero es continua. Eso es continua. Y vuelvo y no es solo cómo uso la computadora, cómo copio archivos, sino cómo programo, cómo utilizo otras herramientas existentes. Y algo muy, muy importante que puede suceder con las tecnologías. Podemos hacer una gran brecha, pero es nuestro deber a la hora de empezar a proponer soluciones que no hagamos esa brecha, sino que llevemos esa transformación digital que sea inclusiva, que no dejemos a nadie atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo estoy teniendo una gran solución para atender a personas
de las zonas rurales, pero hay áreas donde no tienen conexión. Entonces tenemos que preocuparnos como una solución integral. Como conclusión, el enfoque de la salud es un enfoque de valor en el servicio. Y Mackenzie lo decía, que ese es el nuevo enfoque y que va a traer grandes impactos económicos. Tenemos que, bueno, como bien lo decían, y de verdad es imperante y tenemos que avisarlo desde siempre. O sea, ya con solo que terminé la carrera, con solo que hice un curso, eso ya no es suficiente. Y la diferencia entre permanecer continuamente formándome es la diferencia de estar dentro o fuera del mercado. Y algo súper importante que debe ser transversal e inseparable. Cuando estamos trabajando con salud, la ética y la protección de datos tiene que ser transversal en todos los programas que propongamos. Entonces, ante la respuesta de cómo utilizamos la programación, más allá, o los informáticos, cómo trabajamos con ustedes, los profesionales de salud, es juntos, solo juntos para que lo que propongamos en conjunto de verdad traiga un cambio, pero que nos aseguremos que sea ético, que estamos protegiendo los datos y que estamos generando un valor a ese servicio de salud. Así que muchísimas gracias y quedo abierta para sus preguntas y observaciones. Muchísimas gracias, doctora Yenori. Es una presentación que a mí me encanta mucho el tema. Yo tengo formación igual de tecnología y me hace mucho sentido lo que usted nos ha presentado y esta parte de cómo aplicar las tecnologías de la información que a raíz de la pandemia se han explotado mucho más y se les ha dado esa relevancia e importancia que se necesita y que incluso se ha invertido mucho más en las instituciones educativas para que los alumnos y estudiantes tengan esta formación y tengan esta facilidad. Pero este término que comenta de transformación digital inclusiva, no lo dejemos de verlo porque sí es muy importante lo que usted comentaba, no es nada más el implementar la mejor tecnología, el mejor software, sino también hacerlo inclusivo para las necesidades de la población a quien va dirigida. Hay profesionales de la salud, pero también tomadores de decisiones, población misma, que no tienen todos estos elementos tecnológicos para tomar clases o para tomar este tipo de formación y que muchas veces puede ser el mejor programa educativo en educación continua, pero con esta tecnología de tan alto nivel, pues los estamos dejando fuera. Entonces, este término creo que es muy relevante y por supuesto que lo que ya nuestros ponentes a lo largo de este simposio han mencionado, estos grupos multidisciplinarios en donde un actor fundamental pues es el tecnólogo que va a implementar y que va a dar soluciones a una mejor formación en educación continua. Pues muchas gracias, doctora. Y al final vamos a hacer las preguntas, que seguramente habrá varias de nuestro público y también asistentes aquí en el recinto. Finalmente, para terminar esta mesa, el doctor Juan Francisco Millán Soberanes nos va a platicar acerca de un poco cerrando estos términos que hemos comentado ya. ¿Qué elementos tendría que promoverse desde la intervención de la industria farmacéutica que usted hoy representa, que nos permita el desarrollo profesional continuo bajo las mejores prácticas, sobre todo y éticas que comentábamos ya? ¿Y qué existe en el mundo, pero también en México, acerca de esto y hacia dónde evoluciona estos nuevos retos en salud pública? Muchas gracias, doctor. Y adelante, por favor. Usted, maestra Netzen. Yo lo primero que quiero es agradecer la invitación a compartir con personas tan distinguidas, pero sobre todo me hace regresar a mis tiempos de estudiante en la Escuela de Salud Pública de México, cuando estaba en la Ciudad de México, esta escuela, y que me ha dejado muchas enseñanzas que las pude combinar con lo que me enseñó mi maestro Alberto Lifshitz, haciendo yo mi paso por el servicio de medicina interna, que iba
para una especialidad en gastroenterología. Entonces, lo primero que quiero es la primera diapositiva, por favor. Es lo siguiente, yo quiero partir de un enfoque ecosistémico de la salud y muy enfocado en los derechos humanos, porque la salud pública no es un asunto de los gobiernos, por eso se llama salud pública, es un asunto de todos, es una ética de la responsabilidad de todos los que estamos en este planeta, como allí se ha dicho. Entonces, en primer término, yo les diría que no lo encuentro el señalador. ¿Está por ahí? Bueno, tenemos que tomar en cuenta de manera holística, como se ha dicho, sí, no, nada más. No, pero quiere Ok, el señalador. el señalador. Bueno, son las poblaciones, la centralidad de todo esto. Ese es el punto de partida holístico que yo denomino. Un segundo elemento que, gracias, perdón, es obviamente la siguiente, por favor. Los programas de atención en salud. No estoy hablando de programas de atención médica, estoy hablando de programas de atención en salud intencionalmente, como lo diré más adelante. La siguiente, por favor. Los sistemas de salud que en este país, como en algunos otros, pero pues, con quien conozco más, creo conocer más el sistema de salud en México, es un sistema descoordinado, poco integrado y desigual en la distribución de médicos, equipo, etcétera. Eso se ve en la geografía de la desigualdad que tenemos nosotros en nuestro país. La siguiente, por favor. En esta otro elemento del ecosistema, por favor, está referido a los insumos para la salud, y por insumos estoy incorporando tanto los biomedicamentos como los fármacos genómicos, como todos los dispositivos médicos que hoy a nivel mundial, por la participación de investigadores de universidades y de empresas, ha sido posible tener. El problema es el acceso a este tipo de bienes. Le llamo bienes porque no son productos que uno se va a comprar de moda, son porque en ello va la vida. Entonces, la siguiente, por favor. Todo esto confluye en este núcleo en donde las familias y las comunidades son un elemento de la centralidad de esta relación de las personas, ¿verdad?, sanas y enfermas, con los profesionales de la salud. A esta diapositiva yo le ponía el binomio paciente-médico. Intencionalmente lo he cambiado a esto después de todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Como decía el doctor Lichis, pues ahora la pandemia nos da muchas oportunidades. Y cierro esta diapositiva a la siguiente, por favor, pues con una círculo que es la membrana de este núcleo que están significando las tecnologías de la información, y como bien decía mi antecesora, la ética es un elemento de transversalidad en todos y cada uno de estas acciones. Y pues llegamos al problema que yo llamo problema central, que es el marco regulatorio. Este Consejo de Ética y Transparencia, tuve el privilegio de ser parte del equipo de su diseño y de estarlo dirigiendo desde su fundación en el año 2005. ¿Por qué hicimos este código de ética? Porque hacía falta que hubiera una claridad en la acción de los profesionales de la salud en su relación con las empresas farmacéuticas, y la protección y la seguridad de los pacientes en cada uno de estos elementos. La plataforma son estar cumpliendo con la legalidad, con los valores morales que se encuentran en los principios deontológicos, actuar con transparencia en todas y cada una de las acciones, cosa que reforcé en mi paso por la CONAMED, al ver todas las quejas y denuncias en la atención médica en el sistema de salud. Y pues toda vez que el marco regulatorio
no regulaba esto, entonces desarrollamos nuestro sistema de autorregulación y desde que iniciamos este esfuerzo, el doctor Lifshitz nos ha acompañado como integrante de nuestro consejo. La siguiente diapositiva, por favor. Pues bien, todo esto, entonces, como se decía aquí antes, pues tiene que ver con el contexto. Y en este caso, pues esto que antes le llamábamos la pirámide demográfica, pues ahora parece más bien una manzana, una pera demográfica, en donde la población que crecerá y que ya está creciendo en los próximos años es la población que, como yo, hemos acumulado bastante juventud. Entonces, eso significa conocer los problemas de salud del sector de la población, de las enfermedades crónico-degenerativas y de las emergentes que han surgido con la pandemia, particularmente toda la afectación de la salud mental de las personas que está debidamente documentada y la respuesta tan todavía pobre que se está teniendo para esto. Esto implica también un impacto en la formación de los futuros maestros en salud pública, de los futuros médicos y todos aquellos que estamos en este sentido. La que sigue, por favor. Pues bien, estamos en medio de contextos disruptivos. Estos contextos disruptivos los podemos ver que estamos en una paradoja en donde hay una aceleración de la creatividad, de la innovación, del desarrollo y de la producción de una serie de insumos en el que destaco las tecnologías de la comunicación con todas sus redes, en donde para informarse, pues hay redes que son confiables y hay otras que son absolutamente desconfiables y que generan gran confusión en la población. Desde luego, el contexto de la sociedad en donde la pobreza, pues hoy ahí está el dato, sí, casi 50 millones de mexicanos en pobreza. Las exclusiones en donde pues, los que viven en lugares más alejados geográficamente no tienen acceso a todo este tipo de desarrollo que mencioné anteriormente. El daño ecológico que hemos causado todos. En este sentido, imaginemos tan solo, y para esto este código establece que las empresas son responsables de recolectar los envases y los sobrantes de medicamentos que se encuentran en las casas de las personas y se han colocado unos contenedores en las farmacias de casi la mayor parte del país. Se han recogido más de 20,000 toneladas de todo este tipo de cosas. Ahora, durante la pandemia, disminuyó esto. ¿Y qué pasó? Pues entró la actividad criminal. El falsificar, robar medicamentos con todas las consecuencias que están. Entonces, las empresas farmacéuticas están obligadas a cumplir con una ley del medio ambiente y con un valor moral, con un código de ética que los lleva a actuar bajo este sistema de autorregulación con una responsabilidad ética sustentada en la honestidad, en la congruencia y desde luego, como se decía ya antes, en una multisectorialidad, haciendo sinergia entre lo público, lo privado y agregaría yo lo social, y que haya equidad y acceso de todos estos bienes, contribuir al bien común, la subsidiariedad y el diálogo respetuoso. Todo esto pues tiene que estar sustentado en estos valores morales que son fundamentales: integridad, confianza y transparencia. El CETREMI les ha pedido a los médicos, a las sociedades médicas, que transparenten la aplicación de los recursos que reciben de la industria farmacéutica o de otros. Cuando nosotros entramos en esto, la distribución del tiempo de un evento llamado académico era 40% de actividades académicas, 30% y 70% pues para jugar golf y otro tipo de cosas. Hoy, entonces, en este código establecimos la ley de 80-20. 80% de actividades académicas y 20% de actividades de socialización. Pero aún todavía hemos detectado prácticas indebidas de rifas de autos, etcétera, que por lo pronto ya este año no hemos tenido ningún problema de esa índole. Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, la educación médica continua debe de estar sustentada en 3 elementos, desde mi punto de vista. Elementos de orden ético, científico-técnicos y de carácter universal.
porque hoy en esta complejidad del planeta mundo, es imposible no estar sustentado en el conocimiento que haga posible la accesibilidad y la inclusión. He formado parte de un grupo internacional que ha estado trabajando en las investigaciones clínicas, el insistir en que en la formación de los grupos de las investigaciones clínicas la diversidad cultural esté presente, la diversidad, el tema de género y sobre todo todos estos aspectos de orden institucional, de orden epidemiológico, de orden demográfico y de orden económico. Sí, todo ello son elementos que le dan un contexto de carácter deontológico a la educación médica continua, porque no puede ser, como decía el doctor Lifshitz, que pues cualquier cursito, perdón, no lo digo sin agraviar, se le llame un programa de educación médica continua y lo que ocurre es que hay una conferencia de 45 minutos y un banquetazo de 4 horas. Entonces, ¿qué se aprendió allí? Les voy a mostrar otra diapositiva. Adelante, por favor. El enfoque en el que estamos nosotros ahora trabajando no es nuevo. Tenemos por un lado todo lo que la atención de la salud se refiere a medidas de carácter preventivo, oportuno y permanente, de promoción y adopción de hábitos de vida saludable, de fortalecimiento de la salud mental desde la familia. Yo lo que les transmito es porque uno de mis hijos, que es médico, no entendió que por ahí no, está en servicio de urgencias, ha atendido a cientos de pacientes con el problema COVID y la primera pregunta que me hizo retándome me dice, ¿y cuál crees que es el mayor problema de los que estuvieron en salas de cuidados intensivos o estuvieron entubados? Pues yo le dije, pues un problema cerebral o renal. Dice, no, es un problema del músculo esquelético, porque no se podían levantar ni a caminar. Y segundo, la posibilidad de ubicarse en tiempo y espacio, porque estuvieron 3 o 6 meses pues sin comunicación con nadie. Y en eso la tecnología ayudaba cuando ya iban, cuando los medios menos graves podían conectarse con una tableta. Luego, y por el otro lado tenemos el sistema de atención de enfermos. O sea, eso es lo que predomina. Yo no digo que uno es bueno y el otro es malo. Sencillamente tiene que haber un equilibrio en esto. Si nosotros no somos capaces de actuar preventivamente, las enfermedades crónicas no transmisibles van a seguir afectando sobre todo una, que es el número 1, la diabetes. Ahí con todas sus consecuencias. Todos los profesionales de la salud estamos orientados, los que hacemos medicina clínica o hicimos, en mi caso, medicina clínica, que ya no la estoy practicando. Nos apoyamos en los medicamentos, en los dispositivos médicos y en todo esto que genéricamente se ha llamado la salud digital, a la que me refiero más adelante, para hacer posible, y esta pandemia lo ha demostrado, que no es suficiente con la atención hospitalaria, sino que también hay que ir a los hogares, porque hay que informar, educar a la familia de cómo actuar frente a esa situación que les angustia, que les deprime y que les hace vivir una vida de sufrimiento. De tal manera que esto, digamos, en cuanto a estos dos modelos que hoy tenemos en nuestro sistema, en los sistemas universales de salud. La que sigue, por favor. Bueno, solamente de manera sintética decir que pues ha habido una evolución desde pues que íbamos con nuestro otoscopio hasta al servicio social, y eso era nuestro instrumento de trabajo, más nuestro manómetro. Y hoy estamos ya en una evolución de dispositivos médicos, de electrocardiógrafos portátiles, de electrocardiógrafos que se pueden conectar para poder hacer posible la atención de la telemedicina o la telesalud, todo lo que ha sido el progreso de la genómica y de los marcadores biológicos, los expedientes electrónicos
electrónicos que finalmente no acaban de ser una realidad total en México, y todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial y con los desarrollos de las tecnologías que permiten tener una mayor velocidad y una mayor rapidez y una cobertura mayor de atención de las personas, estén sanas o estén enfermas. La siguiente diapositiva, por favor. Pues entonces, en síntesis, los objetivos de la educación médica continua han de desarrollar una práctica médica humanitaria basada en conocimientos científicos, en evidencias y éticamente sustentada. Esto de las evidencias, lo subrayo, ha sido prácticamente una cruzada que ha, o un gran movimiento del que el doctor Lifshitz ha sostenido siempre, no basada en ocurrencias, como él suele decir en ocasiones. Fortalecer contenidos en la atención preventiva sin exclusiones. Tenemos que ser incluyentes, ampliar la evaluación continua de conocimientos y competencias pertinentes con la velocidad de los cambios. Si estamos ahora haciendo evaluaciones como lo hacíamos hace 10 años, pues no la vamos a hacer. El tema es que ni siquiera se hace ni como antes ni como ahora. Entonces, ahí hay una dificultad muy grande. Promover el respeto a la receta médica y a la adhesión al tratamiento. ¿Quién de nosotros no ha ido a una farmacia y le dice, aquí tengo este medicamento que es más económico? Eso no es un problema. El tema es que sea un medicamento que sea coincidente con lo que el médico prescribió y que de preferencia consulten al prescriptor para que esto pueda, porque esto es una medida de seguridad y de protección de riesgos que pudiera tener ese medicamento. No hay ni siquiera el agua no tiene riesgos. Impulsar la acreditación y certificación, como ya se ha extendido aquí los que me antecedieron, pero pues nosotros creemos que de los proveedores de educación médica continua es la centralidad. Y en los proveedores de educación médica continua, la industria farmacéutica tiene en este código las reglas de cómo sí se puede apoyar la educación médica continua y que no se debe de mezclar actividad promocional con actividad educativa. Pueden tener sus stands por ahí, pero no pueden ellos organizar ninguna actividad promocional mientras está ocurriendo la actividad académica. Segundo, el que sea la persona que es un ponente debe de hacer público su no conflicto de interés o decir, bueno, pues yo vengo apoyado por esta empresa y pues ya los demás determinarán qué de lo que escuchan van haciendo la discriminación para sus decisiones en el momento de la reducción. Y desde luego avanzar en el uso óptimo de las tecnologías de la salud, la telesalud, la inteligencia artificial, etcétera, de lo que ya han hecho mención y no profundizaré más. La siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, miren, este es un dato fresco. Tenemos la posibilidad de tener una plataforma digital que nos permite, por ejemplo, este año, al corte del 30 de marzo, hemos recibido, porque tienen obligación las empresas de decirnos cuántos eventos educativos van a hacer. En el primer trimestre están programados 1,676 eventos educativos. Todo eso, fíjense nada más, quise subrayar cuántos de esos eventos cuentan con aval académico, ¿no? Entonces, de esos 574, los que están programados por las sociedades médicas y demás, la mayoría, que es el 85%, cuentan con un aval académico, porque a iniciativa de la Academia Nacional de Medicina, de COSEMEC, pues dijimos que en los estados hay escuelas de educación, de medicina, perdón, y hay otros entes que pueden ser certificadores, y también hay representación de la Academia Nacional de Medicina en los estados. Entonces, esto es muy importante, pero esto es un trabajo que hemos venido insistiendo desde hace 7 años y todavía no acaba de darse el cambio cultural que haga posible esto. Los cambios culturales son muy dilatados. Esto ya empieza a tener unos primeros resultados que luego ya cuando tenga el año lo compartiré con ustedes. La siguiente, por favor. La siguiente. El modelo, entonces, para ir terminando, el modelo pedagógico de la educación médica continua, desde mi punto de vista, debe de tener sin duda herramientas de evaluación muy concretas para ver
qué tanto de información de carácter preventivo forma parte de los programas de educación médica continua. Yo le pido al Instituto de Salud Pública que nos unamos para hacer una investigación y ver en la currícula de la formación de médicos efectivamente cuánto está referido al tema de la prevención. Cuando yo estudié medicina era un semestre de 3 meses de salud pública. Y pum, se acabó. No se volvió a hablar de la prevención ni de nada. La medicina curativa, los aspectos rehabilitatorios que no solamente se refieren al aparato locomotor o al aparato neuromotor, también se refiere a todo este tema de la resiliencia, de cómo este impacto emocional se puede manejar y desde luego hay que evaluar si todo esto que forma parte de los programas de educación médica continua efectivamente está teniendo un impacto o el impacto que se buscaba. Entonces, pues esto implica cambio de paradigmas en la formación continua de profesionales de la salud. O sea, nos ha compartido el doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina, que están trabajando en esa dirección y algunas otras escuelas de medicina también están iniciando el trabajo de algo que hace 3 años ya sabíamos que venía en curso y ahora pues a ver cuánto tiempo llevará esto. La siguiente diapositiva, por favor. Como proceso de enseñanza-aprendizaje solamente resaltaría que como no estamos en una escuelita, sino estamos ya con profesionales formados, entonces tiene que ser una educación dialógica que lleve a hacer análisis de preferencia predictivos, y enseñar a aprender a aprender, que la búsqueda y la generación del conocimiento sea motivo de tarea del individuo, además de los profesores o de quienes tienen experiencia en esto. El desarrollo de competencias para adecuar el conocimiento a los contextos socioeconómicos y culturales de la población. Ustedes hagan una encuesta de cuántos médicos tienen el diagnóstico de la población que está alrededor de su consultorio, de cuáles son el tipo de sus enfermedades, de qué edades, etcétera. En Inglaterra, que tuve oportunidad de conocer ese sistema, los médicos están, un grupo de médicos de varias especialidades, en una zona de un condado y tienen la obligación al año de reportar que visitaron 600 hogares y que tienen el diagnóstico y de reportar todos los días qué es lo que están prescribiendo porque está el problema de la resistencia antimicrobiana y entonces lo están siguiendo ya de manera tecnológica y desde luego pues todo lo que es el desarrollo de habilidades en la tecnología. El hilo conductor debe ser de este sistema de autorregulación del que he hecho referencia es la actuación íntegra, la responsabilidad ética y la transparencia. Sin esto, la autorregulación, pues como dicen, no, pues ya se hicieron su código de ética a modo y ya ese código de ética que tiene sanciones, pues tal cosa. Pues no, ese código de ética es solamente los que pueden sancionar son los integrantes del Consejo de Ética y Transparencia que son independientes y que no tienen ninguna relación con la industria. Son 8 representantes de distintas disciplinas e instituciones los que conforman este consejo y solamente hay 3 representantes de la industria que tienen voz, no tienen voto. 2. Cuando hay una denuncia por malas prácticas, son únicamente los 8 los que hacen este tipo de investigación para poder llegar a una conclusión y en su caso aplicar sanciones que deben de ser. Cuando esas faltas incluyen a prácticas de las farmacias o a prácticas de sociedades médicas que no están en nuestro ámbito, lo informamos de inmediato al Consejo de Salubridad General, del cual CETIPHARMA es miembro de ese Consejo de Salubridad General, máxima autoridad de México. Y ya termino, pues muchas gracias y disculpen ustedes la prisa con la que hice esta presentación, pero estoy a la disposición de cuando esto sea menester. Muchísimas gracias, doctor Juan Francisco. Una presentación muy ilustrativa y que justamente concluye el propósito de este simposio que se ha dado a lo largo de estos 3 días con diferentes temas y perspectivas. Y yo en esta última presentación me quedo con la parte de la evaluación que es necesaria para todo programa de educación continua. Creo que un programa, como en todos lados, que no se evalúa,
no permite aumentar o garantizar la calidad de lo que se está ofertando. Entonces, de esta manera también podemos ver que se está cumpliendo las necesidades, como ya usted también lo planteaba, de los asistentes a estos cursos o diplomados o certificaciones de educación continua, pero también las necesidades de la población y que estos profesionales que están tomando pues cumpla su propósito al llevarlo a cabo a las comunidades. Entonces, esta es una oportunidad para todas las instituciones el implementar y garantizar que estos programas se van a evaluar y todo apegado a los códigos de ética que también son necesarios y que ya mencionaba. Pues muchísimas gracias. Voy a pasar la palabra a la maestra Janet Real para ver si tenemos algunas preguntas ya en el chat de nuestro Zoom. Sí, muchísimas gracias, maestra Nenetsen. Pues de hecho, la doctora Magaña se nos adelantó a contestarla, pero tenemos otros colegas vía YouTube y Facebook, entonces le voy a pedir de favor que conteste la pregunta del doctor Juan Francisco Molina. ¿Cómo lograr la fidelización de los estudiantes de educación continua para retenerlos en una educación permanente de por vida profesional? Doctora, Gracias. adelante. Gracias por esa pregunta muy importante. Algunas sugerencias. Bueno, primero, yo creo que cuando tengamos a los alumnos con nosotros, y esto lo tocaron los ponentes también, esta competencia de la necesidad del autoaprendizaje es una competencia que incluso, digo, la educación debería de hacerla desde la primaria, digamos, ¿no? Debe de estar con nosotros constantemente, pero si el sistema educativo no lo ha hecho, es nuestra obligación sí asegurarnos de que los alumnos cuando estén con nosotros desarrollen la competencia de esta necesidad de estarse autoeducando durante toda la vida. Eso lo deben de tener. Pero de una manera muy importante creo que es un problema sistémico. Por eso lo toqué como problema del sistema. Yo creo que si nosotros cambiamos nuestra lupa de ser un sistema donde permite simplemente tener a los alumnos durante 2 años o 3 años o lo que sea, y cambiamos esa visión por una educación o por una visión de que es a lo largo de toda la vida, estoy segura que sistemas, desde el punto de vista del sistema educativo, pero también del sistema laboral, habrá que cambiar esa perspectiva para que entonces los alumnos puedan y los profesionales puedan permitirse estar regresando al sistema educativo cada vez que esto se requiera. Y eso va a ser parte del cambio sistémico que tenemos que tener en las instituciones, pero también en la vida laboral. Y si eso está aunado a que los alumnos tienen esa presión, o los profesionales en la salud tienen la presión de estarse autocapacitando o seguir con su capacitación, porque se están dando estos cambios en las competencias, como ya todos lo dijimos en las presentaciones, pues entonces se está forzando desde una iniciativa, digamos, personal, pero también porque los sistemas están ya cambiando con esta visión y están permitiendo estos espacios para que la gente se siga preparando. Gracias. Más gracias, doctora Magaña. Y bueno, voy a tratar de resumir varios de los comentarios que nos han puesto en el chat y también en las redes sociales en términos de dónde podría estar como la clave en términos de si la necesidad de actualización, si un mejor lugar en donde la gente se sienta motivada a aprender, no solamente por una profesionalización, sino que esto impacte directamente en sus mejoras laborales y que esto sea como un círculo virtuoso que ayude a que sea una motivación constante. Creo que esa quizás sea una pregunta que no tenga una respuesta directa, pero donde ustedes con toda la experiencia que tienen, con todos los años de trabajo que han tenido en este tema, ven la oportunidad que podríamos tomar. Bueno, yo creo que la educación individual. Ciertamente las instituciones deben ofrecer, permitir el desarrollo de actividades de educación continua, pero la identificación de las necesidades propias, pues es individual. Y ahorita que se hablaba del autoaprendizaje, aprendizaje autónomo, el autodirigido, etcétera, a mí me parece que esa es la clave. Hay quien dice que todo aprendizaje es autoaprendizaje, que en realidad
uno puede asistir a eventos educativos a no aprender. Digo, no es una garantía de que por asistir al evento ya va a tener aprendizaje. Tiene que haber una disposición, un interés, una motivación. Entonces, yo creo que la clave es un cambio cultural, como decía Juanito, ¿no? Un cambio cultural en que nos hagamos responsables de nuestro propio aprendizaje. Es un sueño, pero bueno, están preguntando por dónde anda la clave, ¿no? Doctor Millán, no sé si quiere comentar algo. Pues, coincidiría con Alberto, con el doctor Lifshitz, pero sí diría algo más. Siendo responsabilidad del sujeto, cuando el trabajo está en instituciones públicas, gubernamentales, es también responsabilidad de esas instituciones. ¿Ustedes saben cuánto destina el sector salud para educación médica continua? ¿Sí? Del total, del gran volumen, no llega ni al 10% de los recursos. Y por eso surgen todas estas alternativas de otros proveedores con todos los beneficios y riesgos que eso conlleva. Entonces, mientras no tengamos conciencia de que es una parte, pero la conciencia más grande, coincido con el doctor Lifshitz, es la responsabilidad. Por eso hablaba yo de la ética de la responsabilidad. El filósofo Jonas es el que ha desarrollado mucho sobre este tema, de tal manera que ahí yo dejaría mi participación en este momento. Gracias. Doctora Magaña, doctora Yenori, ¿quieren complementar algo más para ir cerrando la sesión? Bueno, yo solamente coincido totalmente, pero yo creo que como lo comenté al principio, para mí son los dos elementos. Es la persona, por supuesto necesitamos tener a la persona, o sea, él tiene que autorregularse y tener la necesidad de la capacitación continua, tener esa competencia y esas ganas de seguirle, pero también tenemos por sistema que proveerle los espacios para hacerlo, porque muchas veces está la actitud, está ahí la necesidad, pero no, nada más tenemos clase los domingos en la tarde. Entonces, tenemos que escoger entre la familia o seguirte preparando. O no, pero el empleador que dice, sí, claro, yo apoyo totalmente tu programa, pero pues búscalo en línea y en la noche, porque tú aquí trabajas 10 horas diarias. Entonces, bueno, necesitamos todos poner de nuestra parte. O sea, el individuo, sí, por supuesto, importantísimo, pero también el sistema, tanto educativo, hacer todos los acomodos necesarios para poder garantizar que ellos puedan hacerlo, y también los empleadores. El sistema laboral tiene que permitirte los espacios de la capacitación constante y darte, pues es parte de tu profesión, es parte de tu obligación tener esos espacios. Entonces, para mí es como los tres elementos son muy importantes, esa perspectiva. Gracias. Adelante, doctora Yenori. Yo agregaría, para complementar, además de esos elementos, estos espacios, donde juntos podamos mostrarle a la gente las necesidades que hay, que traigamos a la mesa. Mire, o sea, no existe Big Data. ¿Cómo se va? ¿Usted sabe de Big Data? ¿Sabe cómo lo puede utilizar? Existe ciberseguridad, ¿sabe los problemas que tiene usted al tratar los datos electrónicos de sus pacientes? Entonces, generar también estos espacios de sensibilización pueden ser no sé si es, perdón porque soy costarricense, no sé, espero que no sea una mala palabra, no sé si puede ser un gancho para que los profesionales se sientan atraídos a formarse y ver que necesitan complementar su formación para estar presentes y asegurarse un puesto en el mercado laboral o en el mercado. Doctora Yenori, voy a pasar una pregunta aquí en sala y para ir cerrando, por favor. Sí, agradezco el que nos permitan intervenir en esta mesa tan valiosa, tan importante en los temas de esta conmemoración de la Escuela de Salud Pública. Felicidades también desde aquí al director general, al doctor Eduardo Lascano, a la mesa que hoy está aquí. Mi intervención es en este tema, en el tema que mencionaba la doctora Laura Magaña, en cuanto a la salud pública y a la participación de otros profesionales, además del personal de ciencias de la salud. Creo que el COVID nos ha dejado ver con el tema del home office o de los estudiantes recibiendo las clases en casa en todo el mundo,
como también esta parte de los colegios de los arquitectos pudieran o hasta dónde han estado participando, dado que ellos finalmente son pues los responsables de alguna manera en la parte privada de lo que son las determinantes sociales y que de alguna manera en este momento nos pudieran pudieran colaborar para favorecer el tema de la salud pública o mejorar las condiciones de la vida privada en cuanto a las instalaciones dentro del hogar. Todo lo vimos ahora, por ejemplo, en el COVID, como si una familia tenía 3 hijos o tiene 3 hijos, cómo tuvieron dificultades en la recepción de las clases dentro de estas familias, si esta casa era una casa de interés social o era obviamente un espacio con mejores condiciones, y hablamos entonces de accesibilidad o de vulnerabilidad en algunas zonas, o simplemente la conectividad en las zonas rurales o en la montaña, en las montañas de Guerrero o en algunas otras montañas donde de pronto la conectividad no era accesible. Bueno, finalmente este tema de conectividad o de espacios donde reciben las clases los jóvenes, ¿qué tanto han participado en esta transversalidad que menciona la doctora para mejorar el acceso a la información de esta población? Gracias. En el punto, doctora Magaña. Sí, gracias. No, sin duda es la agenda pendiente. Gracias por la pregunta. Tocaste temas importantísimos. Uno, el trabajar con los demás, con las otras áreas que no son, primeramente, empezando por los de casa, ¿verdad? Empezar a trabajar más no independientes todos los sectores de la salud y luego más allá de los sectores de la salud. Desde hace muchos años estamos hablando de los condicionantes, de los determinantes de la salud. Ya tenemos más de 10 años hablando de esto y no hemos hecho un verdadero adelanto en trabajar en conjunto con estos otros actores de la sociedad, los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los economistas, todos los otros que hacen cosas que determinan la salud de las poblaciones o la enfermedad en las poblaciones. Entonces, creo que ya es momento de pasarnos a la acción en la interdisciplinaridad y hacer cosas en conjunto. Si estamos en una educación continua, que increíble sería tener programas donde estemos todos en la mesa sentados, digo, en la mesa, digo, no solamente presencial, pero sino virtual, pero donde estemos realmente con currícula interdisciplinaria, donde estemos todos los compañeros y los colegas que intervenimos en las condiciones que realmente ocasionan que una gente esté o una población salud o enferma. Entonces, bueno, hay todo un tema pendiente ahí y yo creo que es una oportunidad increíble para la educación continua meterse en la interdisciplinaridad. Pero otro tema importantísimo que tú tocas es ¿cómo garantizamos el acceso digital a todo el mundo? Y yo por eso hablaba de los cambios de los sistemas, que incluye o sea, incluye cuáles son las oportunidades, cómo garantizamos que la gente realmente se siga capacitando. Y aquí es el tema de género también, o sea, cómo vamos a permitir o cómo vamos a pedirle, pues sí, mujeres profesionales, síganse capacitando y demás, pues sí, pero yo tengo aquí 3 hijos y todos se tienen que conectar a la misma hora, ¿a qué horas? ¿No? Entonces, tenemos que ir abordando, sí, cuestiones de género, sí, cuestiones de accesibilidad. Hay muchos retos sociales, éticos, que tenemos que enfrentar y es parte de la agenda pendiente y coincido con la doctora Rojas, de que es a través de que nos comuniquemos y que platiquemos de esto para saber cómo le hacemos para salir adelante. Nadie tiene el tema resuelto. Creo que el COVID nos enseñó mucho estas desigualdades de acceso, de género, que están totalmente permanentes y que no permiten que nos continuemos como mujeres o como personas o como indígenas o como personas que no tenemos los recursos para tener la mejor tecnología ni el mejor acceso. ¿Cómo le hacemos? Y aquí hay una corresponsabilidad social de las instituciones educativas, de los empleadores y de la sociedad en general. Así que temas pendientes sin duda para siguientes simposios aquí en la Escuela de Salud Pública de México. Doctora Magaña, pues yo nada más quisiera decir una cosa más. Les agradecemos muchísimo a los doctores del panel, los otros expertos en los días previos. Ha sido una jornada súper enriquecedora. Creo que nos da una perspectiva muy
integral, completa, hacia dónde tendríamos que ir hacia adelante en la educación continua. Tenemos un gran compromiso, la pertenencia a la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica que encabeza la maestra Nenetzen ha sido líder e innovador en la visión a futuro, y creo que tenemos mucho talento en la escuela y podemos ir hacia adelante con esta idea de qué más podemos hacer por disminuir estas brechas en la educación. Entonces, muchísimas gracias y le regreso la palabra. Muchas gracias, maestra Janet. Gracias por todo el trabajo que se realizó a lo largo de estos 3 simposios. Y bueno, pues muchas gracias a nuestros ponentes, tanto de hoy como los que han estado a lo largo de estos 3 simposios, que tuvimos 19 ponentes y también 630 participantes a lo largo de estos 3 días. Así que gracias a todos por el interés y seguramente habrá un segundo simposio el próximo año y nos encantará tenerle aquí para actualizar los temas. Gracias, doctora Magaña, gracias, doctora Yanori, y estamos en contacto. Un abrazo y muchas gracias aquí a nuestros asistentes. Buena tarde. A todos nuestros asistentes les ponemos en el chat el vínculo para hacer su registro de asistencia y su constancia, y también vamos a publicar los videos de los 3 simposios en nuestro canal de YouTube para que también podamos seguir la discusión asincrónica de este tema que está sin resolver. Muchísimas gracias.